yo soy Ángeles Márquez Gileta de Colima. Yo milité de 1974 a 1986. La otra compañera que... Eleonora Contreras Villaseñor, milité en el PRT de 1980 a 1997, fundamentalmente en el movimiento campesino con mujeres indígenas y campesinas. Miren, nosotros queremos hacerle un homenaje a la que fue una de nuestras grandes inspiradoras en cuanto a valentía, congruencia. Sabemos que para las nuevas generaciones nosotros seguiremos enalteciendo la labor tan importante que hizo Rosario Ibarra. Les vamos a pedir que se levanten y brindemos un minuto de aplausos. ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! para el Centro de Apoyo a la Mujer en Colima. Nada más pongo este ejemplo, que gracias a ella siguen trabajando este centro. La compañera Trini Gutiérrez, ella fue una pionera del movimiento lésbico gay y una realidad que a mí me hizo mucho sentido, cómo Rosario Ibarra abrió la brecha para trabajar contra la homofobia. En el día de su fallecimiento de Rosario hubo innumerables fotografías de todo el apoyo sindical que brindó. Por eso nosotras estamos muy emocionadas con este primer punto. Muchas gracias. Primero quisiéramos contarles que esta historia individual y colectiva surge hace algunos años. Imaginemos mujeres jóvenes, rebeldes por intuición y luego transgresoras por convicción. Estando en el campo, en la ciudad, en la escuela, trabajo y a veces en las propias familias, encontramos a nuestros pares, e hicimos del feminismo y la formación trotskista una forma de vida. Florecimos como diente de león, como esas plantas que en todos lados hay en la ciudad, en el cemento, en el campo, así florecimos. Maduramos en la práctica y en lo teórico. Compartimos luchas y sueños, y luego llegaron aires y volamos como semillas del diente de león y seguimos caminos distintos. Hubo encuentros y desencuentros. Hoy nos juntamos una vez más para mostrar nuestras experiencias de vida feminista, nuestros testimonios de vida militante y nuestras tareas en los diferentes sectores, en unidad y convergencia. En esta segunda edición somos 23 mujeres que reconocemos nuestro aporte, nuestras luchas y sinsabores, y festejamos que hemos sido parte de la semilla y de lo que hemos ganado con nuestro aporte y la lucha en el movimiento feminista y a nivel internacional con la cuarta. Participamos en esta edición de Rebeldes y Transgresoras, feministas trotskistas que somos, y les vamos a pedir que nos vayamos parando una a una para que nos reconozcamos y nos reconozcan. Ana María Mociá, que nos está escuchando muy seguramente desde Buenos Aires.
que la próxima edición dupliquemos como duplicamos en esta segunda edición. Estamos muy entusiasmadas y muy contentas con esta tarea. Miren, ustedes conocen que las feministas en las bases siempre estamos unificadas con otras mujeres, siempre hacemos alianzas. Me da mucho gusto presentar a la muy querida compañera Orfe Castillo Osorio, que tiene un currículum impresionante. Es feminista, estudió filosofía en la UNAM, inició su activismo en la lucha por la vivienda del movimiento urbano popular de la Ciudad de México en 1985. Desde entonces ha participado en diversas organizaciones, redes e iniciativas colaborativas e instituciones, trabajando desde el feminismo en la construcción de la igualdad y la democracia, en procesos de incidencia legislativa, en la protección de defensoras de derechos humanos y de formación feminista con defensoras y líderes sociales. Fue directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. Es colaboradora de la Secretaría de Desarrollo Social. Participó en la Comisión de Feminicidio de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Derechos Humanos, coordinadora de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Actualmente es coordinadora de Asociadas por lo Justo. En México, organización que buscará promover el liderazgo y protagonismo de las mujeres y los movimientos sociales desde la educación popular feminista. Nosotras estamos muy contentas de tener a una comentarista que nos hará la siguiente exposición. Muchas gracias. Pues estoy muy contenta y nerviosa porque la otra comentarista no vino, entonces me siento un poco más expuesta, pero muy feliz. Y soy comentarista, pero soy camarada y soy fruto del trotskismo feminista. Y quería empezar con una cita de Amelia Valcárcel, muy polémica últimamente, pero es una de las que más me gusta. Dice ella: si quieres tener a alguien fuera, le quitarás el pasado, lo primero de todo. Quien no tiene autoridad no tiene pasado. Las y los pobres no se acuerdan muchas veces ni de cómo se llamaba su abuelo. Cojan a alguien con posibilidades y se recordará de su tatarabuelo y de quien vino antes. La genealogía es una de las maneras de presentación del poder. Las mujeres hemos sido privadas de nuestra genealogía en el sentido de no poder reconocernos en modelos apreciables. Gracias, queridas, por este ejercicio de genealogía, que es mi genealogía en un sentido muy profundo y muy personal. Es un acto de reconocimiento al que me sumo, de reconocimiento a quienes están aquí, de muchas que no estén aquí, que son forjadoras creativas incansables de prácticas políticas que transformaron este país sin duda alguna. Y creo que de eso da cuenta este libro: quienes tienen dudas, quienes no tienen certezas, quienes no conocen cómo surge el movimiento tan potente que hoy camina por las calles de México y del mundo, tienen que saber que aquí está parte de su origen, sin duda. A mí me hace sentir sumamente orgullosa en este momento de incertidumbre, polarización, miedo, confusión, de un feminismo que está hoy por todas partes, formar parte de, despuesito que ustedes, que algunas de ustedes, pero muy al inicio, cuando éramos muy poquitas hablando de la importancia de ser mujer en esta sociedad y de serlo en los movimientos sociales. Yo nací en el 70, en el 85, como digo, y lo digo siempre, yo empiezo siempre mi currículum hablando de que nazco en el movimiento urbano popular, que inventa, recrea, fortalece y apoya el PRT. Muchas de ustedes llegaron cuando nuestra casa, aquí está mi madre, fue dañada, y la de miles de personas llegaron a ayudarnos a organizar
y a pensar que las razones estructurales de la desigualdad y de las casas que se cayeron, que no fueron todas obviamente, sino muy localizadas, requerían también de una reflexión desde el género. Y ahí se cambió la vida completa, toda mía y de muchas mujeres. Muchas nos separamos, muchas no nos quisimos juntar con nadie y cuestionamos de la mano de ustedes todo, absolutamente todo, cómo nos movíamos, cómo hablábamos. Alguna me recordará, era muy tímida. Logré tener una voz gracias al impulso de ustedes. Logré tener una opinión y decirla. Logré cuestionar qué me conmovía, qué canciones escuchaba, cómo me relacionaba con las personas, el mundo. Y tuve también la certeza de que la propia transformación, nuestra propia emancipación es indispensable para el cambio, pero que es necesario el cambio en todos los ámbitos de la vida. Y yo creo que ese es un punto de partida muy relevante en este momento. No somos una humanidad única, una colectividad, y no podemos pensarnos aisladas del mundo. Yo diría que ese es un gran aporte de ustedes, del trotskismo. Digamos, siempre pensamos que eran necesarios los espacios de mujeres, los abrieron, ¿no? Muchas de nosotras formamos parte, como ustedes, de grupos de autoconciencia, de reflexiones privadas, hablamos de la sexualidad. Bueno, yo tuve un taller que alguna de ustedes inventó en donde vimos la vagina porque nadie había visto nunca en su vida su vagina, entonces esas eran cosas que hacíamos en privado. Y sabíamos que esta reflexión privada, autónoma, solita, digamos, entre mujeres era necesaria, pero también era necesaria la promoción de esta reflexión sobre lo íntimo y lo personal con los compañeros de nuestros movimientos, de nuestras organizaciones, y en el diálogo con otras con otras organizaciones. Este libro, que me da muchísimo gusto haber leído, gracias por habérmelo mandado con anticipación, y que van a disfrutar mucho a quienes les interesa entender este país y esta ciudad. Es un esfuerzo, como decía, que aporta a la reconstrucción de la genealogía del feminismo en México desde la reflexión y la experiencia crítica, en un periodo que incluye eventos históricos muy importantes de este país. El 75 vivió la primera conferencia de la mujer en México, se hizo también la nacionalización de la banca en el periodo de reflexión del libro, se hicieron las luchas contra los fraudes electorales del 82 y del 88. En el 88 yo voté por primera vez con Rosario como candidata. Y bueno, fue muy importante, acompañando los procesos revolucionarios centroamericanos, entre muchos otros, y estos eventos históricos nacionales y globales se mezclan con historias autobiográficas marcadas por muchos elementos sustantivos de las vidas de las mujeres: la maternidad, el exilio. Un abrazo a nuestra compañera argentina que no tengo el gusto de conocer, pero que leí con muchísimo cariño. La represión, los grupos feministas en la Ciudad de México, el movimiento campesino en Sonora, en el Estado de México y en Veracruz, el movimiento urbano popular del que soy orgullosamente fruto, el sindicalismo bancario, magisterial, en el sector salud, en el universitario, en grupos feministas en los estados pioneros de estas reflexiones, el internacionalismo tan importante que nos dio una visión de mundo tan compleja y entrañable a muchos de quienes estuvimos cerca de ustedes. Los primeros grupos lésbico, gays, bisexual, transexual, ya no sé qué era la T en esa época, porque ha cambiado el lenguaje también de esas épocas ahora, y creo no existía la T, aquí está Trini. Sí, yo tenía muy presente el lesbianismo, la homosexualidad, hasta ahí. Sí, yo creo que la reflexión que se ha complejizado hoy, pues es nueva, bastante nueva. Esto, combinado con profundas reflexiones sobre las condiciones objetivas y subjetivas del patriarcado en la vida de las mujeres de distintas partes del país. Melania, que está por aquí y que fue
política y que nos ayudó a una reflexión estructural fundamental para las mujeres que tenía que ver con la salud. Y desmontó uno de los grandes poderes hegemónicos controladores de los cuerpos de las mujeres, hablando de sexualidad, de libre opción sexual, de aborto, de placer, y construyendo proyectos que siguen. Yo creo que habría que hacer la genealogía, ¿no?, de esos momentos, las políticas de salud integral para la mujer CIPAM, en donde yo llegué a participar, que inventaron las unidades móviles de atención a la salud, partiendo de esta reflexión en la claridad de que había momentos en donde las mujeres necesitaban medios accesibles para poder ser atendidas. Toda la reflexión en la UNAM, a través de SexUNAM, con los jóvenes que inventaron este programa maravilloso y que hoy permite que todos los chicos, o casi todos, y chicas de este país puedan acceder a anticonceptivos sin ser cuestionados, gratuitos en muchos estados y en esta ciudad sin duda. Que tengamos una sentencia como la que acabamos de recibir y festejar en la Corte, que señala que no hay posibilidades de que en este país se criminalice a ninguna mujer por abortar. En la UPNT, como en muchas otras organizaciones y movimientos, en la lucha por los derechos sociales se dieron de la mano de estos proyectos, procesos, reflexiones que se mantienen y cuyos logros son muy, muy tangibles gracias a alianzas fundamentales con muchas organizaciones, redes nacionales e internacionales como CIPAM, CIDAL, APIS, GEM, EMAS. Y bueno, aquí creo que hay que hacer, me gustaría haber hecho, no lo pude hacer realmente la relación, porque este es un ejercicio de reconocimiento. Entonces sí me parece que vale mucho la pena nombrar a algunas, por lo menos, de quienes estuvieron en este proceso. Este feminismo trotskista construyó y apuntaló procesos indispensables, como decía, para entender avances feministas en México. Espacios pioneros como la Coalición de Mujeres Feministas, el Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, y muchos grupos de liberación homosexual, Lambda y otros. Las Madres Libertarias, por supuesto, acá está Trini. Y colocaron discusiones pioneras realmente, con muchísima reacción en contra todavía. Las primeras iniciativas de ley para la despenalización del aborto surgieron de aquí también, algo que es hoy un derecho en este país y en esta ciudad particularmente, para la atención de la violencia hacia las mujeres, desde un lugar que me parece que es muy importante y que no es cualquier lugar, que implicaba una ruptura de raíz con el patriarcado, con el capitalismo, con el colonialismo, con el imperialismo y el racismo, y construyendo un movimiento de mujeres y feminista para su propia autoliberación, constituyéndolas como protagonistas. Pero también en el conjunto de las luchas por la liberación de toda la humanidad y no solo de las mujeres, como ha insistido mucho Hegel. Los testimonios de las autoras se refieren constantemente a una clave también muy importante de la acción política que construyeron: los espacios de formación, lectura y análisis permanentes. Esto no existe en todos lados. Sobre temas como la resolución del 11º Congreso Mundial del 79 sobre la Revolución Socialista y la lucha por la liberación de la mujer. Estoy citando a Eleonora, que no la veo. Aquí está. Porque me parece muy relevante rescatar esta parte. Discusiones sobre la diferencia entre la explotación y la opresión de las mujeres, sobre la necesidad de impulsar espacios de discusión y organización exclusivos de mujeres contra la violencia doméstica, sobre la doble jornada de trabajo. Además se planteaba, como ya mencionamos, el movimiento de la liberación de lesbianas y homosexuales, entre otros. El libro también incluye testimonios y críticas puntuales frente a retos y contradicciones al interior de las propias estructuras y prácticas de los movimientos y del PRD, incluyendo la violencia sexual. Y esto es muy importante también relevarlo, porque a mí me parece que hoy que hay un auge de las cantidades de violencia que todas hemos vivido toda la vida,
que hoy están muy en la mira, tiene también un enfoque que a mí me parece muy interesante, que es transformador, no punitivo, buscando realmente una reflexión que vaya más allá del castigo y apuntalando una coherencia exigible a todo movimiento que busque una transformación social básica, digamos. Quiero cerrar... Habla lo que quieras. Si no vino la otra. Heather empieza el libro y quiero hacer un reconocimiento muy especial. Yo he visto a Heather todos estos años. No somos amigas, no tomamos cafés juntas y ese tipo de cosas, pero la tengo como un referente fundamental en la construcción del conocimiento colectivo. Y te quiero agradecer con mucha sinceridad y admiración, Heather. De verdad, creo que todas quisiéramos haber escrito muchas de las cosas que hemos vivido y sé que esto no existiría si Heather no se hubiera empeñado en este y en otros muchos procesos que yo sé. Todo el mundo menciona en el texto y Heather pasaba textos y Heather hacía síntesis y Heather insistía y esta es una labor de formación que es fundamental, Heather, y que sigues haciendo. Que seguirás haciendo y bueno, yo tengo mucho interés en continuar una conversación con ustedes sobre algunas de las preguntas que Heather coloca en este momento, ¿no? Y cómo podemos vincularlas a las reflexiones que se generaron y las prácticas. Ella dice, ¿qué problemas se enfrenta el movimiento hoy? Una es la relación con un Estado, un gobierno nuevo, ¿no? Que tiene una fuerte génesis feminista. Muchas de las que estamos aquí construimos la posibilidad de que este gobierno de signo progresista, de izquierda, como le llamemos, llegara al poder. Y pues queremos un poder que transforme, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas que reflexionar. Ella dice, hay que hablar de las contradicciones de las posiciones de un presidente muy reacio y muy... a quien se le dificulta mucho entender el tema, digamos. Y un conjunto de compañeras, muchas y muchos, yo diría también, que están en las estructuras a veces con capacidad de acción, otras menos, y que tienen muchas cosas también importantes que rescatar. Y me parece importante también que lo hayas mencionado y yo también lo rescataría. Faltan escenarios de debate político, dice Heather, que abarquen amplios sectores del feminismo en los medios sociales. Hay una gran explosión de propuestas y opiniones, pero los algoritmos, dice ella, no nos ayudan a que sean comunes. Y hay poco vínculo entre la academia y las organizaciones feministas. Heather dice que muchas organizaciones se han rehusado, y yo diría no, porque formo parte de muchas de las organizaciones que estuvimos construyendo encuentros feministas y que, como dice ella, efectivamente nos fuimos retirando. Y nos fuimos retirando por muchas razones. Lo importante es que tenemos que, y yo rescato como una práctica política de las feministas trotskistas, la necesidad de la búsqueda de espacios de unidad. O de encuentro, no sé si de unidad, si unidad es la palabra más acertada, pero de encuentro en donde podamos, como hoy, como aquí, como con este producto tan importante que es el libro, aclararnos las ideas y tener espacios de escucha auténtica y de diálogo, porque son indispensables. Hay muchos debates pendientes. Heather menciona la participación de mujeres de organizaciones mixtas. Eso me parece fundamental. Creo que hoy la emergencia, y bueno, hoy mataron a otro defensor. Es increíble el nivel de acoso y violencia que están sufriendo, sobre todo los movimientos en defensa de la tierra y contra el extractivismo. Y estamos hablando de movimientos que están poniendo en jaque o haciendo énfasis en el daño a la naturaleza y a la propia capacidad o posibilidad de la continuidad de la vida, y que son movimientos mixtos, si son movimientos comunitarios, si son movimientos campesinos, no se percibe y no es viable ni deseable, me parece,
que haya una lucha, y muchas compañeras feministas comunitarias lo dicen, en donde no se piense desde la colectividad, hombres y mujeres. Entonces ahí hay una reflexión muy importante que hacer. La disyuntiva de la prostitución y la trata. Sobre esto quiero decir algo al final, pero me parece que es central. Obviamente el tema de los vientres subrogados o las personas trans en el movimiento de mujeres, el especismo y otros temas. También sobre esto voy a decir algo un poquito al final. Y tenemos que tener esa capacidad de encontrar estos espacios y de tener estos diálogos y hablar del uso de la violencia. Creo que este tema que colocas tan valientemente y que es un tema muy complicado, es particularmente importante en esta ciudad, después de la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después el muy excesivo, me parece, operativo para llevar a las chicas a la cárcel en Oriente, y que nos coloca en una necesidad urgente de reflexionar sobre estas estrategias que muchas de nosotras, con las que muchas de nosotras no estamos de acuerdo, digamos, en las tomas violentas, pero tampoco en la criminalización de la protesta y este excesivo uso de la fuerza. Creo que las feministas trotskistas animan a seguir primero en el terreno de la acción política, que tampoco es poca cosa de decir, en la confluencia, en la construcción de movimientos, organizaciones. Convocan también a seguir abriendo espacios múltiples, a leer, a teorizar, a profundizar, a escribir, a profundizar en el feminismo decolonial, anticapitalista, a seguir abriendo espacios propios al mismo tiempo que construir diálogos y reconocernos también en otros movimientos y organizaciones mixtas, a profundizar en la creación de estrategias que sumen más personas a las causas de las mujeres. Y esto tampoco es poco, porque creo que cuando el objetivo, y muchas nos hemos sentido incluso a veces un poco identificadas en consignas, en expresiones de las últimas marchas, ¿no? Mi mamá y yo, la última marcha estábamos hasta un poco sorprendidas de no sentirnos, no la última, la última fue muy buena, como que nos volvimos a encontrar, pero sí creo que queremos sumar gente a estas reflexiones y sumar personas en las causas que tienen que ver con las mujeres y el género y la diversidad sexual. Y si ese es nuestro objetivo, entonces las estrategias son distintas, ¿no? Tendrían que ser distintas. Por supuesto, creo que el trabajo tan importante que hizo el PLT en la alianza con el movimiento lésbico tiene que profundizarse y abarcar a estos nuevos actores y a comprender estos nuevos fenómenos. Creo que son fenómenos además con un nivel de complejidad importante, no tanto la intersexualidad como la transexualidad. Creo que el aporte también de este feminismo tan crítico de las relaciones de poder que se dan y que obviamente se siguen dando en las estructuras organizativas, la doble militancia, las limitaciones a la participación y permanencia de las mujeres, las necesidades particulares que tenemos y la vivencia de violencia y hostigamiento que muchas veces ha sido omitida o velada o consistentemente solapada en las organizaciones, es muy importante, pero creo que tiene que hacerse desde un lugar, como decía hace rato, en donde yo siento que hay mucha identidad con el trotskismo, que es una visión de justicia restaurativa o transformativa, no desde el punitivo, desde el punitivismo, porque se trata de cambiar y se trata de no usar los mismos medios, porque el fin no justifica los medios, y creo que eso lo han dicho varias, lo decían en la presentación del libro la vez pasada. Ninguna de ustedes ni yo, como hay una reflexión que yo creo que
también es muy semejante, hermana, se espeja mucho con el feminismo trotskista, que es la muy actual, muy actual, reciente, y yo creo vigente y oportuna crítica feminista al puritanismo. Creo que hay una tentación punitiva. Ayer, recientemente se aumentó la pena para feminicidio. Van a ser más de 40 años. Y yo me pregunto, ¿cuál es el sentido de seguir aumentando penas cuando sabemos cómo son las cárceles? Sabemos que la respuesta individual no hace ninguna transformación. Podríamos encarcelar a todos los asesinos y la violencia no se va a resolver. Sabemos que las causas son estructurales y que cuando una persona, hombre o mujer, llega a estos espacios de tortura que son las cárceles, se afectan y se profundizan las causas de la desigualdad, la opresión y la pobreza de muchísimas personas. Intersecta es una organización que ha trabajado mucho el tema de qué impactos tiene para las mujeres la cárcel y las políticas punitivas, pero hay mucho más escrito por muchas feministas, mucho del feminismo negro, ¿no? Y mucho del feminismo en Argentina. Ahora hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Los feminismos en la encrucijada del punitivismo, y lo que dicen estas feministas es que tenemos que continuar la ruta reflexiva, que es muy perretista, que es muy trotskista, de narrar situadamente, de escuchar y de mirar encarnadamente cómo se vive la experiencia de ser mujer en cada territorio, recuperando la precariedad, dicen ellos, la desigualdad, la subalternidad, porque ese es el lugar que puede potenciar y resistirse a los poderes hegemónicos y resistirse a una universalización que atienda a los distintos matices de verdades precarias producidas a partir de la puesta en palabras de las personas involucradas en distintas realidades. ¿A qué me refiero? La vivencia del hostigamiento, de la violencia, de la trata incluso, de la prostitución, no es la misma en mujeres urbanas, de clases medias, educadas, que en otras zonas. Esto puede sonar muy duro, pero muchas de las políticas antitrata vienen de una tradición muy punitiva, lo mismo que muchas de nuestras respuestas como movimiento en este momento a la violencia del hostigamiento. Entonces quisiera poner el ojo aquí porque yo siento que la tradición de no usar las armas del enemigo, ¿no? Como decía otro yo, es una tradición de nosotras y que esa vía la tenemos que profundizar para poder continuar aportando a este momento tan complejo. Ninguna de ustedes, ni yo, como muchas de las mujeres y hombres que formaron en el PRT, puede ya vivir sin cuestionarse el rol de los estereotipos de género en nuestra sociedad y las desigualdades estructurales. No hay marcha atrás. Aquí seguimos, aquí seguiremos, y estoy segura de que su principal contribución, además de todos estos logros puntuales que narran los testimonios, es su vocación crítica. La generación de espacios como este, donde la palabra, la lectura, la escucha y la reflexión lenta, calma, porque no se puede en la vorágine de la productividad y el corre, pensar, porque el cambio es un baile lento. Tienen un lugar aquí. Les agradezco mucho por eso. Bueno, ahora le toca la palabra a Heather Gasser, ¿no? Bueno, ella es mexicana, a mucha honra, aunque ella nació en Estados Unidos, pero ella es mexicana desde hace mucho tiempo, bueno. Ella también vivió en Chile, en el periodo de Salvador Allende, de 71 a 73. Después vino a vivir a México y después de que asesinaron a su compañero, ella se dedicó al activismo político, el movimiento sindical de mujeres y la corrupción del partido,
a nivel nacional y a nivel internacional en la cuarta. Y bueno, hoy actualmente, a partir de 1994, regresó a una de sus actividades favoritas también, ¿no? La música y el jazz. Y bueno, ella está retomando, o ha retomado también su actividad feminista a partir del 2006 y ha participado en diferentes organizaciones políticas y feministas. Actualmente milita en la Coordinadora Socialista Revolucionaria y en Feministas con Voz de Maíz. Creo que sí se escucha bien. Muy bien, bueno, después de lo que dijo Orfe, yo creo que los voy a desilusionar, pero bueno. Quiero empezar diciendo que cómo ha cambiado el mundo desde hace 50 años. Realmente, cuando empezó el movimiento feminista en este país en los años 70, hace 50 años, era otro mundo que hoy. Y ha habido muchos logros de esos movimientos a pesar de su tamaño reducido. Pero la explosión feminista de los últimos 5 años en el mundo y en nuestro país muestra que falta muchísimo por hacer todavía. Y que las jóvenes de hoy sienten la necesidad de manifestarse pública y políticamente en las calles para avanzar más. Cuando estaba por iniciar mi propio testamento, testamento no, testimonio, testamento hay que ser todas. Bueno, en mi propio testimonio para este libro, le pregunté a una joven feminista, una compañera mía del grupo de Feministas con Voz de Maíz, ¿qué cosa buscaría en un libro sobre las feministas trotskistas de los años 70 y 80? Que si tendría algún interés, serviría. Me dijo que sí, serviría, porque la ya accidentada historia del feminismo socialista y particularmente la trotskista es relevante para el momento de hoy. Nuestras experiencias, debates, éxitos y errores sirven, y nuestros testimonios son valiosos y recuperan parte de la genealogía femenina, como tú decías, ¿no? Ya que ningún movimiento, que es necesario pues, porque ningún movimiento puede prosperar sin ver su propia historia. Como punto de partida, habría que señalar que, a diferencia del resto de la izquierda, que había bastante, en esos momentos, nosotras nos alejamos de la visión encapsulada en la frase «a parir madres latinas». Dijimos no. Esta frase consagraba en la lucha revolucionaria la necesidad de que las mujeres fuéramos inmoladas en la conflagración de la vieja sociedad para construir la nueva. Nunca nos tragamos ese cuento. Rechazamos la idea de que el socialismo que pretendíamos construir incluiría automáticamente la eliminación de todos los males de la sociedad de clases. Y retomamos la idea de que la liberación de las y los oprimidos y oprimidas sería obra de las y los mismos, y que esa liberación requería un movimiento político propio, al igual que los movimientos contra el racismo, el colonialismo y otras formas de opresión. Nos dedicamos a la lucha no solo por las demandas de las mujeres o por la igualdad, sino por la liberación de las mujeres de nuestra opresión. En ese sentido, fuimos pioneras, eso sí, pero del feminismo nacido en esos años, en las décadas 70 y 80 del siglo pasado, al grado de que hubo estados de la República como Sonora, Colima, Baja California, Oaxaca, y seguramente se me escapan otros, en los que las trotskistas fueron las que fundaron el movimiento feminista en su región.
En el transcurso de esas 2 décadas, nuestra labor incluyó una serie de actividades y debates que son relevantes en el desarrollo del movimiento amplio de mujeres y feminista de hoy. ¿Existen otros nuevos debates hoy? Por supuesto, pero algunos se repiten. ¿Tenemos las respuestas para sus inquietudes? Pues claro que no. Pero sí vivimos experiencias que pueden contribuir a resolverlas, y como cualquier movimiento que se respete y pueda aspirar a éxitos contundentes de largo plazo, el movimiento requiere aprender de su pasado para avanzar hoy. Orfe ya me robó una parte de este escrito y por eso puedo hablar más lento y no leérselos tan rápidamente. y porque ella explicó y más de lo que dice el escrito, ¿no? Los problemas que enfrenta, algunos de los problemas que enfrenta el movimiento hoy, nomás los marco, porque ya los explico. La relación del movimiento con el Estado y los funcionarios. Cualquier Estado que haga cualquier cosa positiva sobre mujeres, tenemos que definir nuestra relación. Con un gobierno como el que hoy existe, que dice estar a favor de las mujeres, pero que tiene un presidente que desgraciadamente a cada rato culpa a las feministas de la violencia y no sé cuánto, pues hay una contradicción enorme y causa una confusión espantosa. Y toma algunas medidas que son muy positivas para las mujeres y otras que no lo son para nada, ¿no? Entonces, bueno, definir esa relación no es sencillo. Existe también una falta de unidad. Hubo, para esta marcha no sé cuántas para esta marcha, pero la marcha pasada grande tuvo 5 convocatorias. ¿Qué es eso? Aquí en la ciudad, no sé en todas las ciudades del país donde ya afortunadamente hay convocatorias muy grandes, si en todos lados era unitario o no. Me consta que en algunos no lo era. Entonces, bueno, hay un problema ahí. Tercero, faltan escenarios, por lo tanto, de debate político entre las que estamos luchando por los mismos objetivos. Y, como ya se dijo, el uso de la violencia como táctica, yo no me refiero a pintas, por favor, pintas y echar diamantina, que me parece genial, ¿no? O defenderse de la policía. No, eso ninguna trosca va a decir, eso no se hace. Eso claro que se hace y pasamos años y años de nuestras vidas haciéndolo, ¿no? Entonces, no, pero la violencia hacia mujeres, hacia los mismos varones que van caminando en la calle, provocando o no, pero por su mera presencia provocando, por su existencia provocando, ese es un problema grave en el movimiento. Y no podemos hacerle a un lado. Sí se hizo a un lado aquí en la Ciudad de México durante varios años y hoy, desgraciadamente, bueno, hoy afortunadamente ya fue mucho menor esta manifestación, pero no va a parar eso y hay que debatirlo, hay que explicarnos, hay que tratar de llegar a entendidos. Hemos llegado a entendidos, las protegemos, respetamos las tácticas de todo el mundo, pero cuando las tácticas de otras interfieren a el crecimiento y fortalecimiento de un movimiento, pues hay que pensar, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo acercamos mujeres que no son jóvenes, que no son de clase media para arriba, cómo aceptamos o cómo acercamos a mujeres de sectores populares a esas manifestaciones y esas actividades conjuntas? Y cómo les quitamos el miedo a decir que son feministas, porque todas las que estamos aquí hemos visto como campesinas, como obreras, como indígenas han dicho, no, yo no soy feminista, pero eso de que maten a mujeres no se vale, y eso de que no me paguen igual que el compañero no se vale, y eso de que no tengo derecho a la tierra no se vale, y que no tengo derecho a la casa tampoco. Bueno, eso le llamo feminismo, Dios, ¿no? O sea, no lo reconocerán, pero lo son, en mi opinión, ¿no?
pero el chiste es hermanarnos en sororidad lo más que se pueda, ¿no? O sea, se trata de caminar separadas pero juntas en lo que se puede, ¿no? Evidentemente, todo esto, sin embargo, estos problemas, se tendrán que resolver en el terreno de la acción política. No se hace en las lecturas ni se hace en la teoría, pero las lecturas y la teoría tienen que sustentar la acción política. Para eso sirven las teorías y las lecturas. Si no nos dedicamos al puro activismo sin ton ni son. Y eso es importante, pero no lleva a cambios duraderos y puede llevar a desilusión y desmoralización. También las lecturas pueden ayudar a solventar algunas ideas falsas que rodean el mundo feminista hoy, que la rebeldía y la radicalidad son exclusivas de hoy y nunca existieron en el pasado. Uy, lo hubieran visto a las feministas que los nuevos feminismos son los únicos que han planteado una ruptura de raíz con el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, el imperialismo y el racismo. Pues no, I'm sorry, no es cierto, ¿no? Eso quiere decir que las que hoy nacen a esa serie de ideas no hay que celebrar con ellas. No, claro que no. Claro que hay que celebrárselas, pero eso hay que reconocer también que el pasado, y no solo el pasado nuestro de Trotsky, sino el pasado desde la Revolución Francesa, por favor, ¿no? Incluye este tipo de actitudes. O que las feministas socialistas no hemos tenido nada que ver en la lucha de todas las mujeres en América Latina, sino que solamente nos dirigimos a las privilegiadas. Pues igual, ¿no? Pues nada que ver, ¿no? Ante todos estos retos que enfrenta el movimiento de mujeres hoy, muchas de las que escribimos en las páginas del libro seguimos activas en sus filas. En todos los casos el feminismo ha sido parte integral de nuestras vidas desde hace muchísimos años y a todas nos interesa que siga fortaleciéndose en la sociedad y la cultura mexicanas. Por ello, si nuestras memorias pueden arrojar una lucecita sobre los problemas que enfrenta el movimiento de hoy, nos daremos por bien servidas. Este segundo volumen contiene casi el doble de memorias que el primero, ya lo mencionaron. Además, toca sectores que el primer volumen había tocado, pero menos, o de pasada, ¿no? Toca sectores, notoriamente el trabajo entre mujeres campesinas, de los sectores marginalizados de las grandes urbes, entre la naciente comunidad gay y las labores de solidaridad internacional y con movimientos feministas de otros países de manera directa en el periodo tratado, que es de los principios de los 70s hasta el año 1992. También el presente tomo refuerza el planteamiento del primer libro de que las feministas trotskistas éramos militantes de todo tipo de movimiento que se daba en el país, pero ahora presentamos más testimonios de compañeras arraigadas fuera de la capital. Orfe ya habló de los diferentes estados, de los diferentes sectores, entonces no lo voy a mencionar. Pero además es muy claro al leer las memorias, de que el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, que así nos dimos en llamar alguna vez, no era exento de las contradicciones que vivimos las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. En general, este tomo tiende más que el primero a lavar un poquito más la ropa sucia en el público. Las autoras abarcan los obstáculos que enfrentamos las mujeres al tener hijos o incluso decidir no tenerlos. También este segundo tomo se adentra en el hostigamiento sexual dentro del PRT, en nuestra experiencia como militantes. Varias de las memorias aquí abordan diversos ejemplos y las maneras en que los enfrentamos o no en su momento. Y varias camaradas mencionan otras dificultades internas en el partido, como las relaciones rígidas
que ocasionaban dificultades en la militancia, la falta de apoyo a compañeras ante la agresión política que podían ejercer uno o varios dirigentes, o el uso repetido de la burla para ridiculizar a compañeras y por ende a veces contra el mismo trabajo feminista. Pero en todas las memorias aquí presentadas existe una reivindicación común. Las feministas trotskistas hemos sido parte integral del feminismo mexicano con nuestras contribuciones y nuestras flaquezas, pero siempre dedicadas a la lucha de las mujeres. Como termina una de las compañeras su texto, dice: todas continuamos en activo, aunque en diferentes rutas y espacios, pero seguimos reivindicando nuestra misma raíz y actuando por un feminismo libertario en la ruta de la revolución permanente de las mujeres. Muchas gracias. Sabemos que está preparada la compañera Mari Carmen Rioseco. Entonces yo creo que le vamos a dar la palabra. Ella es originaria de Mexicali, es feminista ecologista. Ella participó en organizaciones trotskistas como el GCI y la LCI. Participó en la Coordinadora Nacional de Mujeres por un Milenio Feminista. Y bueno, actualmente es consejera consultiva de mujeres. Entonces, pues démosle la palabra a la compañera Mari Carmen Rioseco, que está en pantalla. Oye, perdón, pero también es importante que ella es fundadora del grupo Alain Copa de Mexicana. Ok. Muy importante. Sí. Muy bien, perdón. Adelante, por favor, compañera, te escuchamos. Espérame un tantito que se va a subir el volumen. Espérame un tantito, ahorita te aviso. Sí. Ya. ¿Se escucha bien? Sí, adelante. Sí, adelante. Ok. Apaguen sus micrófonos, por favor. Desafortunadamente hubo interrupciones del audio y muchas personas me estuvieron hablando para avisar. Qué bueno que ya se arregló porque sí duró bastante, pero creo que está grabado y pues eso es lo que tenemos, ¿no? Un corazón muy grande para poder tratar de acomodar y resolver muchas cosas a la vez. Y como les decía, es muy emocionante para mí ser parte de esta aventura de desempolvar relatos para escribir un libro colegial, recogiendo las memorias que compartimos y que han estado ahí arrinconadas en nuestra conciencia. Esto fue muy interesante porque además remueve el estómago de los momentos que tanto describió Heather como golpe y la piel de todo lo que vivimos. Son más de 40 años de haber coexistido juntas en la lejanía, pero la emoción es porque hoy nos reencontramos, nos conocemos, yo no conocía a algunas, nos reconocemos, estoy viendo todo esto y lo hacemos con mucha curiosidad y sinceramente este proceso para mí tiene mucha calidez por parte de las organizadoras. El feminismo en Baja California se despertó en lo que le llaman la segunda ola de los 70s. Y las demandas que teníamos fueron maternidad voluntaria, era aborto libre y gratuito, en Tijuana y Mexicali principalmente, y contra el acoso sexual, el tema de la maquila, esencialmente en Tijuana, y pues en esos entonces éramos consideradas como mujeres raras, inmorales, para nuestro entorno e irreverentes para las familias. Pero lo que pasó en Baja California fue muy interesante porque debido a la lejanía con el centro del país no había las comunicaciones de ahora. Las jóvenes que estábamos desarrollando el feminismo en esas décadas
tuvimos mucha vinculación y coincidencias con las feministas de Estados Unidos. Esto fue a través de una compañera que entró después. Yo tuve el privilegio de ser la primera mujer que participó dentro de los grupos trotskistas en Baja California, pero no fui la única. Nos fuimos promoviendo y fuimos invitando a más compañeras. Y Celina Espinosa fue una compañera muy valiosa en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que llamábamos la maternidad voluntaria y la extracción de la menstruación, porque hizo mucho alianzas con las feministas de California, que eran feministas, muchas eran norteamericanas, pero otras eran latinas y centroamericanas, exiliadas que venían de sus países, de las dictaduras, de los golpes de Estado de esos tiempos, y una de ellas, Sol, me acuerdo muy bien, ella era salvadoreña y quería aprender cómo hacer la extracción de la menstruación, que era un aborto muy higiénico y científico y realmente muy, muy sencillo. Porque decía que si las mujeres en su país estaban pariendo y dentro de la guerrilla de lo que era Centroamérica, esa situación les creaba más violencia, pobreza y discriminación. Nuestras demandas estaban concentradas en los círculos de estudio, en el colectivo de las mujeres de Boston. Entonces hubo una sinergia muy interesante con las norteamericanas, porque tenían más recursos y los compartían con nosotras, porque podíamos dar acompañamientos a muchas mujeres, a las clínicas, y la consigna era recuperar nuestros cuerpos y nuestras vidas y expropiarlos del patriarcado, de los médicos misóginos, a través de la reflexión, promoviendo pues el aborto gratuito voluntario en Tijuana, Mexicali, y fue como creamos el Grupo Emancipación. Iniciamos con el primer ciclo de estudio fue en Mexicali, yo lo propuse, y fue relacionado con la sexualidad. Esto fue muy interesante porque evitó y previno mucho de los acosos que señalaba Heather, la parte de la libertad, que había una confusión por parte de los compañeros de la liberación de las mujeres. Pero para toda la militancia en general, toda una época difícil de represión y discriminación por las otras corrientes de izquierda, sobre todo cuando había un movimiento estudiantil o un movimiento sindical, había mucha agresión por las demandas que hacíamos como mujeres, por el trabajo que hacíamos de acompañamiento y porque solicitábamos salarios iguales para mujeres, la eliminación de las tareas domésticas y hablábamos de sexualidad y lesbianismo. Pero fue precisamente a través de los círculos de estudio como obtuvimos esa disciplina y conocimiento, esa disciplina que vi ahora en la preparación de este texto con todas las compañeras tan dedicadas y a pesar de cuestiones de salud, de familia, pues ahí estaban todas presentándose. Fue realmente una experiencia muy agradable esto. Y en aquellos tiempos, hablar de emancipación de las mujeres era un tema privilegiado para los grupos de mujeres que estábamos en el trotskismo. Había camaradas y las camaradas que simpatizaban con la causa de las mujeres, pues a veces era nada más de piel, pero el que nos fuéramos por ese camino hizo la diferencia con otras corrientes de izquierda, ya que nos posicionó en muchos ámbitos sociales y políticos hasta hoy, y sin quitar el dedo del renglón de la liberación, porque ayer, hoy y siempre estamos conscientes de que no hay liberación de la mujer sin revolución, y pues estamos todavía muchas pensando que tiene que haber esta revolución, el cambio del modelo económico, donde la mujer pueda liberar y se dejen de apropiar de su cuerpo, de su tiempo y de todos sus recursos. Como dijo Heather, fuimos pioneras en el feminismo, todas. Agradezco mucho a Heather por haberme localizado, invitado para ser partícipe de estos testimonios,
como les decía, no soy la única feminista que me inicié como simpatizante y militante en Baja California. Fuimos varias, pero tuve el privilegio de ser la primera y pues también con influencia tanto de las norteamericanas como de las francesas, sobre todo una francesa que estaba por acá por los rumbos, y de las mexicanas como Mabel Conde, que también me acompañó. Mi reconocimiento hoy a toditas las camaradas que hicieron posible este proyecto. Estuvieron en la recaudación de los fondos, en enviarnos los mensajes, en las convocatorias, en pagar el taxi, en lo que haga falta. O sea, realmente ha sido muy agradable volver a encontrarnos con esa disponibilidad y que ahora le llaman sororidad, pero esa gentileza, ternura, hacia tratarnos entre nosotras mismas, reconocernos y respetarnos. ¿Verdad? Las felicito a todas y para mí ha sido una aventura muy emocionante reencontrarnos. Gracias por participar. Continuamos con una compañera muy destacada también, la compañera Beatriz López Rosado, que ustedes saben, vinieron en la pasada presentación, tuvo un papel muy importante para... Disculpen, pero no se oye, no se escucha. Estamos hablando de la compañera Beatriz López, que a continuación va a participar. ¿Me escuchaste? Bueno, entonces decía que este segundo volumen, digamos, tiene el trabajo del primer volumen, ¿no? La mitad del trabajo estaba caminado y yo siempre digo, aunque tuvimos, lo voy a decir, grititos, roces, Betty y yo para la coordinación, como es natural. Sin embargo, yo siempre he reconocido su trabajo de liderazgo. Gracias a ella, su entusiasmo me dijo que fuera hasta Oaxaca para el primer volumen, fue hasta Colima. Sí, se viste de tehuana, muy orgullosa. Bueno, ella es maestra normalista, militante del PRT desde 1976 a 1992. Desde 1976 luchaba por crear una corriente sindical independiente. Ha sido una destacada sindicalista. En 1979 nació la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE, donde también participó. Fue parte de la Comisión Ejecutiva de Solidaridad con Cuba en 1992-1994. En 1981 formó un grupo muy importante que fue el de Madres Libertarias, que a todas nos educaba en que no hay maternidad libre y voluntaria, sino que también tenía que ser una maternidad feliz, ¿no? Que lo seguimos reivindicando las trotskistas. De 2015 a 2019 fue secretaria general de la Delegación 69 del Sindicato Nacional de Redacción de la Prensa en Salina Cruz y está también en la Comisión Nacional de Género. Entonces presentamos a esta querida compañera Beatriz López. Muchísimas gracias, Ángeles Márquez. ¿Por dónde empezar? Miren, gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Gracias. ¿Qué es ser trotskista y qué es ser feminista? Es la primera pregunta que ha surgido en las ocasiones diversas en que hemos presentado el anterior libro. Donde Ruth Betancourt, por cierto, anduvo acompañando, las dos nos acompañábamos para andarlo presentando y no me va a dejar mentir. La corriente trotskista fue la corriente de la oposición de izquierda, no nada más fue León Trotsky. Hubieron, como saben, muchos revolucionarios asesinados, fue una masacre la que organizó el estalinismo
con su cabeza José Stalin, contra León Davidovich alias Trotsky. Y bueno, le mataron a todos sus hijos, porque él se atrevía, y era el único que se atrevía a levantarle la voz a José Stalin. Entonces, en cuanto pudo José Stalin, no obstante que él fue el formador, como todos saben, del Ejército Rojo y antes fue comisariado del pueblo, yo me pregunto, bueno, ¿por qué no aprovechó la influencia sobre el ejército? Y yo también me contesto lo que hace rato ustedes, algunas mencionaban. No quiso hacer un baño de sangre en la ex Unión Soviética, porque la fuerza al interior la tenía. Muchos de los viejos trotskistas que terminaron también siendo asesinados o desaparecidos o enviados allá a esa zona de hielo, ¿cómo se llama? Siberia. A Siberia, ¿sí? Entonces, resistir aún en contra de la influencia que tenía el Partido Comunista en la época cuando llega él con el gobierno de Lázaro Cárdenas, no era fácil. Sin embargo, saben ustedes que Diego Rivera era de una corriente trotskista también, ¿no? El general José Mujica. Pero bueno, lo que les quiero decir es que el gobierno mexicano en esa época tuvo una política también abierta para esta situación, aunque nada más vivió como 4 años. Ramón Mercader, no español, un catalán, lo asesinó con un piolet. Yo me acuerdo mucho cuando en las primeras marchas decían pioleta a los troscos, y a veces nos teníamos que correr, porque no solamente nos corría la policía, no, también los grupos estalinistas, ¿sí? Había maoístas y estalinistas. Bueno, en el magisterio habían 3 corrientes de maoístas: Línea de Masas, OILM, bueno, eran 3 corrientes, y aparte el estalinista, que eran los más gruesos. Bien, me acuerdo que en el magisterio destacaban a nivel nacional, bueno, ustedes quizás las que son un poquito más grandes, a Palomino, al Manuel Figueroa, el Pelochas, sigue, el Pelochas sigue, entre otros líderes de aquella época. Pero yo les voy a decir una cosa, y con mucha satisfacción: ellos saben que toda la vida la única que paraba al menos su escuela o su zona era yo. Y ellos, que eran los grandes líderes con los cuales me cansé de ir a las reuniones de los consejos centrales de lucha, nunca me pudieron a mí callar la boca. Entonces, yo les quiero decir que no ha sido fácil. Y bueno, ¿cómo impulsamos cuando en el 89 logramos tener una primera comité ejecutivo democrático en la sección 9ª, donde fui el escándalo junto con otra compañera, porque al poco tiempo de haber estado en la dirección, al poco tiempo de haber sido primero, yo acababa de llegar después de trabajar 18 años en el Valle de México. Yo caminaba no sé cuántas horas, 11 kilómetros diarios para ir a trabajar en la región Mazáhuala. Pero les quiero decir que yo con Tlalnepantla, Naucalpan y con el famoso Giro a la Industria, formamos allá en Tlalnepantla una zonal, ¿sí? Con los obreros, sobre todo ferrocarrileros, y con maestros y con colonas también. Bueno, pero ¿qué les quiero comentar? Creo que lo más importante en mi trabajo como feminista también fue en el movimiento del 89 haber levantado ese eje que ustedes mencionan. Para mí era el eje central, la maternidad libre, voluntaria y feliz, que le agregamos en Madres Libertarias, ya eso fue otro grupo. Entonces, haber podido incidir entre miles y miles de maestras y bueno, maestros, para mí fue muy satisfactorio, porque allí formamos ese grupo que así se llamó, Grupo por la Maternidad Libre, Voluntaria y Feliz, que incidió incluso con otras organizaciones. Hace poquito comentaba yo con Rocío Suárez que el primer encuentro feminista magisterial fue en Morelos. Allí estaba Carolina, educadora, la doctora Guadalupe Maineros, que nos dio varios talleres luego en Madres Libertarias, nuestra compañera Julia, qué sé yo. Creo que efectivamente hay mucha historia que rescatar, muchísima historia que rescatar. Pero bueno, lo importante es que efectivamente ser feminista era defender nuestros derechos como mujeres. Y decíamos también una consigna por ahí, que lo personal era político. Y muchas asumimos que en las relaciones de nuestra pareja, las que la teníamos, pues asumir también con el camarada las relaciones domésticas, el cuidado de los hijos, aunque tuvimos pleitos difíciles, ¿no?
Y no éramos, bueno, al menos mi compañero estaba en obras civiles y mantenimiento, había sido maestro universitario. En esa época dio el giro a la industria, que fue parte de la importante política del PRT. Por cierto que los maoístas de URLM empezaron a dar el giro, pero a las colonias populares, en esa época, al contrario de nosotros. Bien, entonces les quiero comentar que, bueno, en Madres Libertarias, cuando nos empezamos a reunir, y aquí está una persona que no me va a dejar mentir, Jenny Armengol, no nos dieron permiso en el partido para reunirnos, porque éramos camaradas. Pero teníamos el problema de que éramos ya mamás, porque nos atrevimos. Yo siempre dije, voy a tener un hijo, viva o no viva, yo voy a querer tener un hijo. Y Jenny, por lo consiguiente, y algunas otras camaradas, 4 comenzamos el grupo de Madres Libertarias. Yolanda Ledesma, ¿no? Luego invité, por cierto, otra compañera del magisterio también. Maki, la de Argentina. Del magisterio estaba, bueno, Maki estuvo un ratitito, pero efectivamente estuvo ahí con nosotras, ¿no? Y nosotras pues nos reunimos. Fueron al buró de la mujer, Heather no me va a dejar mentir. Fueron a pedir permiso para que pudiéramos asistir a las reuniones donde estaban las compañeras, pero la exigencia era que fuéramos mamás. Habíamos 2, Julia, compañera del que decimos Castorcito en Cuernavaca, y yo, pero Julia no podía llegar desde Cuernavaca, y me fui con las Madres Libertarias, porque yo también quería saber, porque yo no tenía esa teoría feminista, porque yo admiro y admiraba a las compañeras maestras o alumnas universitarias que avanzaron mucho. Bueno, aquí está, por cierto, Estela Oranday, que hizo el primer libro sobre las trotskistas feministas. Entonces, así nos dimos a la tarea de medio leer, no crean que leíamos mucho, y más bien había un punto que era lo personal, y en tanto que uno sufría los problemas de la violencia doméstica, el cuidado de los hijos, las tareas domésticas, la pobreza, de que luego el dinero no alcanzaba para tantas cosas, porque miren camaradas, teníamos que cooperar además del 10% del salario, no como ahora que en el 2014 yo fui a invitar allá a unos lugares en Ixtepec, y me decían, ¿y qué me vas a dar? Ese fue el cáncer del político, del qué me vas a dar. No, nosotros íbamos por convicción y pagábamos una cuota, pero no solo eso, había que sacar carteles para el sindicato, desplegados, cintillos, volantes, qué sé yo. Y lo primero que yo aprendí fue a sacar una latita con volantes. Gracias. Bien. Entonces, ser trotskista es ser la oposición no solo en la clase, como clase trabajadora, como clase ligada al proletariado mundial. Y no solamente luchamos porque efectivamente no hubiera socialismo solo en un país, porque un principio era la revolución permanente y que la de vanguardia debía ser el proletariado campesino pobre y sujetos aliados. Y como bien decían, en el 79 con la revolución mundial se avanza sobre la cuestión de los derechos de las mujeres y dimos el brinco también en el movimiento trotskista. Y Heather se hizo como la superespecialista de esa situación, todos mis respetos, porque maneja cosas que yo creo que muy pocas gentes en este país conocen sobre la cuestión del problema de la liberación de la mujer. Entonces, quiero decir que, sin embargo, el día de hoy nos enfrentamos a un panorama diferente que no existía todavía en nuestra época. Porque en nuestra época luchamos contra el Estado represor, con sus esferas ideológicas, la escuela, la religión o jurídica, con las leyes que te encarcelaban si rompías el status quo, o quo, ¿cómo se diga? Quo. Y luego, si no, pues te meten a la cárcel, te mete el ejército y el Estado tenía que usar más bien. Hoy, desgraciadamente, se está dando una lucha contra el crimen organizado. Quiero que eso lo tengan muy consciente, ligados a los partidos que hoy también se dedican a atacar a la 4T. Y yo no voy a defender a Andrés Manuel López Obrador porque es muy macho. Pero desgraciadamente y atinadamente es el primer partido que tiene y empieza con mujeres paritariamente como funcionarias, con diputadas y demás. ¿Qué se requiere? El problema de la formación política, el problema de que no se enquisten, como el mismo trotskismo decía, en el poder los mismos líderes, que tiene que haber renovación de cuadros, que el partido se tiene que formar, que las mujeres. Yo formé un grupito en Juchitán, pero desgraciadamente vino el COVID y ellas no son de Zoom ni nada de eso. Entonces,
y son de mucha fiesta y pachanga. Entonces, ¿qué les quiero decir? Yo estoy muy contenta. Yo trato siempre de ver cuál es el nivel de conciencia del lugar donde quiero hacer algo. Y me he dedicado ahora más bien, ya no estoy en los sindicatos, nada más este pequeño grupo de mujeres en Juchitán. Y para terminar, bueno, pues editamos una nueva revista que se llama La Guacamaya Roja. Es una revista de arte y cultura. Ahí está, allá afuera el comercial, cuesta 50 pesos el primer número. Pero, bueno, estuve 12 años en el sindicato también de periodistas. Primero fui del CENTE, de la CENTE. Yo conocí al Bester Gordillo, no se vayan a escandalizar, estuvimos en la misma escuela. Éramos amigas. Ella era torera, como era muy delgadita, toreaba en Nezahualcóyotl. Y yo no sé por qué le caía bien y siempre me quiso jalar, siempre. Y les voy a confesar otra cosa para terminar. Cuando yo no tenía manera de poder ver quién me cuidara a mi hijo, Rodrigo, que nació en el 81, tuve que ir a poner mi carota. Y ella sí me tuvo que ayudar con una guardería, que era un derecho que debían de tener todas las maestras, pero había miles y miles y yo que ya los hacía. ¿Sí? Esa es la verdad. Y cuando tuve que ir a la primera escuela de cuadros feministas en Ámsterdam, el sindicato solo me daba permiso 15 días, mi delegación de la sección 9. ¿Y qué hice? Pues fui a ver al Bester Gordillo. Y ella me dio el permiso para que yo me fuera a la escuela de cuadros feministas en Ámsterdam, el PRT. ¿Sí? Bueno, cuando yo regresé, la dirigente de OLM, de la que me veía como su competidora, sacó un volante para desprestigiarme, no tienen idea. Pero bueno, son avatares, tenemos muchas cosas aún que platicar, pero lo importante es la solidaridad y el amor a la humanidad entre mujeres, entre la clase trabajadora, y levantar pues y defendernos y ayudarnos. Eso es todo, muchas gracias. Seguimos con la compañera Elizabeth López Rosado, Liz, a todos. Ella es veracruzana de Minatitlán. Ella se reconoce como valiente, inquieta y rebelde. Ella estudió en CCH Oriente y estudió la licenciatura en Sociología. Ella militó en el PRT durante 10 años, del 78 al 88, y se fue al PRD 4 años. La perdimos, pero siguió siendo feminista y trotskista, ¿sí? Bueno, ella se define como una activista pro derechos humanos y pues es feminista. Por favor. Y trabajé 33 años. Y trabajó 33 años en el magisterio. Que muy pocos aguantan, ¿no? En el sector educativo. Bueno, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Miren, doy gracias a Ofelia, a pesar de que la compañera Cecilia no pudo venir, tuvo problemas como ya se informó. La participación de cada una de nosotras pues fue muy importante, y sí quiero comentar que desde un inicio, el 2 de octubre del 2018, gracias a los 50 años del movimiento y de la gran marcha conmemorativa de los 50 años del 68, me emociono mucho, perdón. Sucede que en esa marcha fue el inicio de todo esto. Fue esa marcha de los 50 años y me encontré por allá el pelón a Manuel Aguilar. Me dio muchísimo gusto después de tantos años, uno de nuestros grandes líderes en aquellos entonces. Me encontré muchos ex camaradas. Para mí fue una alegría inmensa, inmensa, porque cuando yo inicié a militar tenía yo 17 para 18 años. Y de 1978 que estuve yo en el CCH, que tal fue una gran lección estar en ese gran CCH Oriente Rojo. La verdad, por cierto, está recopilando memorias ahí. Híjole, en esa marcha me encontré en particular a 5 compañeras. No quiero hacer menos a nadie ni a más, pero gracias a estas 5 compañeras iniciamos la primera edición en casa de la compañera Ruth, aquí a mi lado, que quiero mucho, porque ella y yo fuimos parte
del local de allá en las calles de Baja California. Aquí está presente, por cierto, el compañero Castillo, que estaba con nosotros en aquellos entonces, Alfredo López, con muchos camaradas que estuvimos ahí conviviendo lo que era lo personal es político ahí. Entonces, la primera edición se hizo primeramente en casa de Ruth con la presencia de Urania Echavarría, que salió en la primera edición su texto, no sé si en esta ocasión no salió. Estuvo también Lupita Hernández, que se encuentra en Sonora, con su compañero que también fue del partido, Alfaro, Guillermo Alfaro. También estuvo Ruth, bueno, en su casa, estuvo Betty, ¿quién más estuvo? Nada más fuimos 5 compañeras. No, Heather no estuvo. Ángeles. No estuvo. Fuimos nada más, en tu casa estuvimos nada más para iniciar este proyecto, fue en tu casa. Estuvo Lupita, la de Sonora, estuvo Urania, Betty, yo y tú, perdón, ¿no? Estuvimos las 5. Después retomamos otra vez, gracias a esas 5 compañeras que obviamente nos preguntábamos unas por otras después de 50 años. Entonces, en ese trayecto de la marcha empezamos a platicar y dijimos, bueno, ¿por qué no nos reencontramos? Vamos a escribir memorias, son 50 años de este movimiento que nos impactó como mujeres. Entonces, vamos a iniciar este proyecto. Se inició este primer proyecto, gracias, y la verdad, ahí sí yo lo reconozco a mi hermana, a Beatriz, que fue la que más impulsó, la que más jaló, porque algunas decíamos, no, pues ¿para qué? ¿No? O sea, es que hay que valorar la memoria, hay que valorar porque eso nos trasciende en nuestras identidades y en las nuevas generaciones y ante todo a las nuevas chavas que están viviendo una situación muy difícil, terrible, el problema de los feminicidios y las desapariciones forzadas a nivel nacional. Nadie desea que nuestras hijas o hijos, yo tengo una hija y un hijo, una hija médica y un hijo psicólogo, y que yo no quisiera como madre que me los desaparecieran, a ninguna madre, y mucho menos que los violaran, ¿no? Y menos a mi hija, ni a ninguna hija de aquí de las que tengan hijas. Entonces, esa memoria esperemos que sí tenga un impacto en los nuevos chavos. Veo, bueno, la gran mayoría aquí ya somos más o menos generacionales, veo pocos jóvenes, y bueno, en la primera edición ojalá y la tengan, parece que quedaron algunos libros por ahí, y parece que también está por internet, que no sabemos quién está vendiéndola, por cierto, no somos nosotras. Y no, si aclaramos, porque no somos beneficiadas en nada económicamente quien las esté vendiendo. Y en esta edición se trajeron aquí ¿cuántos libros, Heather, trajo? Hoy 118 libros nos enviaron apenas. Se hizo un tiraje de 1000 libros y esperemos que se vendan. Y bueno, las compañeras de provincia se los van a llevar, esperemos que se hagan las diferentes presentaciones. Y en esta segunda edición pues estamos aquí presentes las que más jalamos, y el último jalón más fuerte lo tuvo Heather, la verdad. Se dio una chinga, perdón. Pero bueno, tuvimos un equipo que con jalones, tirones y la unidad y lucha de contrarios se hizo efectivo. Entonces, aquí estamos. Yo en lo personal doy las gracias a las compañeras de la primera edición, y como dice una frase, quiero cerrar, porque yo quise decir muchas cosas, ya no pude hacer un escrito como las compañeras. Pero bueno, cierro con esta frase: ni están todas las que somos, ni somos todas las que están, ¿no? Porque faltan muchísimas, y muchísimos también compañeros. Gracias. Muchas gracias por su amable atención. Vamos a cerrar con la compañera Ruth Betancourt. Ella nació el 6 de febrero de 1962 en la Ciudad de México. Ingresó en el año de 1978 al muy importante CCH Azcapotzalco, y siempre nos habla de la gran influencia de los grandes maestros trotskistas que allí tuvo. Ella también realizó estudios de posgrado en la maestría y el doctorado en filosofía. Tiene una formación en psicoanálisis y consulta psicoanalítica. La compañera Ruth tiene 5 minutos. Gracias. No es para tanto. En
realidad la formación más importante, yo no estuve muchos años en el PRT, pero fue efectivamente la formación que marcó mi vida, que determinó mi existencia hasta el último día de mis días, seguirá. Yo estoy reflexionando desde el principio de esta publicación. Los títulos, son muy importantes los títulos, aunque los decidimos no como de una forma intuitiva, ¿no? Como ahí afloró el inconsciente. Entonces el primer libro eran testimonios trotskistas, así, al vacío, en seco. Y me llama ahora la atención el título de nuestro libro, Rebeldes y Transgresoras, Feministas, Trotskistas, Testimonios. Bueno, no nos alcanzó la portada para querer aquí sintetizar, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos experimentado. Y todavía faltó un concepto más que aquí están mencionando mucho, lo de las memorias. Hay una dialéctica muy importante ahí entre un testimonio y una memoria, porque este libro también está recuperando, y el anterior por supuesto, está recuperando nuestras memorias, todo lo que vivimos en el PRT y en la vida. Fueron momentos de mucha alegría, de mucho entusiasmo, de muchas sorpresas, de muchos acontecimientos, por decirlo de alguna forma, simpáticos. Ahora recuerdo que en una ocasión, cuando íbamos a empezar la campaña, la primera campaña para participar por las elecciones, pues nos reuníamos y podíamos y no podíamos, y estábamos en un local muy pequeñito ahí en Baja California número 71. Como decía Liz, nosotras trabajábamos ahí en el local, y entonces como era muy pequeñito, nos teníamos que pelear por los espacios para reunirnos. Pero las compañeras feministas, las que eran de la comisión feminista en ese partido, eran pocas, quizás unas 8 o 10, el buró de la mujer, se reunía en la sala de reuniones, ellas se reunían, entonces había que llegar temprano para apartarla, y ese día ellas la apartaron. Pero ese día recibimos una compañera, Rosario Villalobos, que no participa ya en estos momentos, recibió una llamada diciendo: pinches troscos, en su bomba hay un local. Un local, en su local hay una bomba. Y entonces, pues nos entró aquí Alfredo López a decirles: compañeras, por favor, sálganse de la sala. No quiso atemorarlas, intimidarlas más, y ellas: no, pero ahora sí, apenas llegamos a la sala y nos reunimos y ya nos quieren sacar y no sé qué tanto. Y entonces dice: pues las compañeras, él con su serenidad que lo caracteriza, las compañeras no se quieren salir. No lo fueran a acusar de violencia. Y entonces va la compañera Rosario Villalobos, que aquí ya la han nombrado otras compañeras, y se mete muy valiente y les dice: camaradas, ustedes saben, pero hay una bomba en el local. Y salieron despavoridas. Esas son parte de nuestras memorias, eso que nos hace reír, esos son los recuerdos que nos marcan también de todo esto que nos afectaba en todos los sentidos de nuestra existencia. La memoria es una recuperación de situaciones que a veces olvidamos o que a veces no queremos recordar, que quedan allá en lo más profundo del inconsciente. Y que este libro nos dio también la posibilidad de reconfigurar, de resignificar, de mencionar eventos tanto alegres como tristes. Yo creo que es una virtud de este texto precisamente hablar. Ahora no le ponemos el concepto de la memoria, pero recuperar la memoria creo que es un acontecimiento, es un hecho, es una necesidad, es una obligación de hacerlo constantemente, porque de otra forma queda siempre ahí ese recuerdo. Puede ser doloroso generalmente de aquello que no queremos hablar, de aquello que no queremos decir, pero lo resolvemos de otras formas.
lo vivimos de otras formas, pero cuando hay posibilidades de tener espacios para escribir, para comentar, para reelaborar, créanme que algo se libera en nosotros, en nosotras, nos transformamos y nos dan ganas de seguir escribiendo. Pues como ya veo que se está acercando Ángeles y que me va a dar el cortón, pues sí, seguramente saldrá otro volumen. Las que no han participado ya les toca decir también, compartirnos sus historias, reconfigurar, como decíamos, resignificar todo lo que vivimos. Efectivamente, la militancia nos marcó de por vida, nos transformó en muchos sentidos. Y bueno, nuestro ideal, nuestro proyecto, nuestra ilusión de transformar el mundo sigue en pie. Gracias. Compañeros, se nos ha venido el tiempo encima y queremos dar nada más 3 participaciones de 2 minutos, porque también queremos charlar con muchas personas, compañeras, compañeros muy queridos, y sobre todo que disfrutemos el ambiguo. Nuestro libro se va a vender a 200 pesos el día de hoy, así es que mañana, con la devaluación, el neoliberalismo y todo esto, seguramente en las librerías va a estar a otro precio. Entonces, si alguien quiere muy breve decir algo, sí, compañera. Sí, por favor. Pero por el micrófono, por la afirmación. Muchas gracias. Antes que nada, por supuesto, mi reconocimiento a todas ustedes, el reconocimiento sobre todo por ese ánimo de haberse organizado políticamente en unos años en donde estaba prohibidísimo, políticamente hablando, familiarmente hablando, socialmente hablando. Entonces tuvieron ustedes toda esa valentía. Yo no formé parte del PRT, pero reconozco a tantas caras de ustedes en muchas luchas sindicales, urbanas, campesinas, universitarias, porque bueno, en mi caso me tocó en sociología y en la UNAM, en ciencias políticas, de alguna manera impulsar, empujar muchas de las cuestiones que ustedes iniciaron, propusieron, que tuvimos el privilegio con la profesora Estela Oranday de apoyar la creación de un programa universitario de género en el Consejo Universitario, primero en el Congreso y luego en el Consejo Universitario. Y entonces les debemos muchísimo, mucho, no solo esa presencia organizada, sino toda la valentía que nos impulsó a muchas otras que no formábamos parte de algún partido político a tener ese ánimo por la lucha de las mujeres. Felicidades, compañeros. Buenas tardes. Yo quisiera comentar que hace unos días en Morelos, en Cuernavaca, hubo una represión a una movilización de mujeres. Eran muy poquitas, compañeras, y se las llevó la policía y hubo golpeados, etcétera. Y entonces, bueno, obviamente fuimos a hacer un escándalo, pero una compañera de la Federación de Estudiantes de la Universidad, de la UAM, me habló muy preocupada, me dice, oye, es que ahora vamos a tener miedo de salir. Dije, no, no te preocupes, antes ya sabíamos que venía la represión con frecuencia, entonces lo que tienen ustedes que hacer es organizarse, porque fuimos, por ejemplo, ahí en la Paloma de la Paz, que ahora está pintada, donde está Nick, a poner unas cruces de color rosa, 71 cruces por los feminicidios del año pasado, y aquí nuestra compañera Graciela y yo estuvimos participando. Yo les dije, yo traje a mi banda, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces esta compañera que me dice, ahora tenemos miedo
por la represión. Y le dije, no, antes nos organizábamos hasta qué zapatos teníamos que llevar, porque ya sabíamos que a lo mejor había que correr, había un punto donde teníamos que llegar y nos teníamos que reportar todas. Ahora lo están haciendo, estas compañeras que vivieron la represión, hay una reunión y entonces avisan, ya llegué a mi casa, estoy bien, no sé qué, lo que hacíamos antes, ¿no? Antes de que no teníamos celulares, pero además les dije, hay una comisión de vigilancia, hay alguien que tiene que estar monitoreando alrededor a ver si hay algunas patrullas, si vienen, bueno, antes acá en la Ciudad de México, los granaderos, etcétera, y le dio mucha tranquilidad y dijo, pues entonces no hay problema, o sea, nomás organizamos las cosas de otra manera y pues podemos seguir haciendo lo que hemos hecho, las protestas, ¿no? Entonces, muy interesante porque para algo sirven las memorias, los testimonios, ¿no? Muchas gracias. Por último, el compañero muy querido, muy querido. Bueno, es muy difícil hablar delante de mis queridas compañeras, camaradas, militantes, amigas. Es muy difícil. Como decía Liz, también se emociona uno mucho, ¿no? Pero quiero decir que además de rebeldes y transgresoras, son solidarias, son fraternales. Y estoy aquí gracias a que organizaron, junto con Estela, Ruth, Betty, Heather, Liz y más compañeras que están aquí, ¿no? Organizaron algo que me ayudó a salvar la vida, ¿no? Con el COVID, ¿no? Hicieron una colecta, pude soportar la investida de medicamentos, de análisis, de médicos, de cambios, etc. Y bueno, aquí estoy, ¿no? Y eso se lo debo a ella. En el tercer libro, posiblemente surja algo nuevo también, que es un grupo de, como en la fines del siglo, en plena Revolución Francesa, y todos los grupos que dieron surgimiento a la Comuna de París y demás, surjan grupos de fraternidad. Y entre nosotros, no solamente para la solidaridad y la transgresión de esta sociedad, sino para resolver algo que tenemos un pendiente, tenemos un compromiso, nos queda algo. Y se los quiero decir, ¿no? Ahora, y es breve, brevísimo, ¿qué es ser trotskista antes y ahora? Como grupo de feministas. Resolver ese que parece dilema, ¿no? Resolver eso es una necesidad de hoy. Ser trotskista no solamente es ser activista, comprometida, solidaria, amiga, amante, esposa, cariñosa, bronca y todo lo que quiera. No solamente es eso. Es cómo esa memoria histórica puede servir para transmitir algo que es un pendiente del movimiento trotskista, ¿no? La teoría, la práctica y la historia es teoría de la revolución permanente, teoría sobre el aspecto de la organización política partidaria y contra las burocracias, es programa de transición, etcétera, etcétera. Y lo que estas historias que hoy hemos visto tan vivas, que están en estos dos libros, ¿no? Están explicándonos cómo fueron creando programas de transición, demandas de transición y no solamente citas. El problema de muchos marxistas sin formación política es que es guerra de citas, que creen que con eso se contribuye al cambio. Y nosotros tenemos un reto hoy. Lástima que nuestro movimiento trotskista está todavía, más bien sigue y repite sus divisiones, porque ahorita sería el momento de nuestro movimiento trotskista.
en un régimen de transición que requiere programas de transición, teoría de la revolución permanente, lucha contra las burocracias partidarias, burocráticas, legislativas, etc. Y ahí el trotskismo tiene mucho que decir, no solamente contra la historia del estalinismo, sino contra las tareas del día de hoy. Y es el reto que si nuestras compañeras los retoman, estaremos también a su lado, porque es algo que si nosotros no pudimos, y ellas están dándonos el ejemplo de que la genética teórico-política está presente, también nos llama a que junto a ellas hagamos una contribución para este periodo, no nada más para la lectura del futuro, que es importante, como ya se dijo, sino para la práctica del cambio de hoy en este régimen de transición que no sabemos todavía para dónde va, pero que requiere de revolución permanente, de teoría, de programas de transición, de muchas demandas, y nosotros, este movimiento trotskista todavía no ha acabado sus memorias, apenas las comienza. Gracias. Pues a lo mejor es ¿sí se oye? El negrito en el arroz, pero bueno, ayer escuché una situación completamente difícil y no sabía todavía si decirlo aquí o no, pero los feminicidios va a ser muy difícil que se resuelvan, porque cuesta más caro resolverlos que darles sepultura. Es un reto al que las próximas generaciones se van a tener que enfrentar y bueno, es sumamente difícil y bueno, tenemos que dar la lucha. Muchas gracias. Bueno, todos los comentarios han sido muy cálidos y nos marcan también tareas. Nuestra, que no se ve desgraciadamente, también habla de alto a los feminicidios y a eso nos estamos comprometiendo con ustedes. En este libro queremos hacer, ya lo dijo Orfe muy atinadamente, seguir formándonos, seguir exigiendo y seguir trabajando en unidad. Ahora les queremos invitar, por último, a el Ambigú, y les agradecemos enormemente que hayan resistido este evento, ¿no? Que hayan estado con una atención tan atenta y tan cálida. Muchas gracias por su asistencia.